Damos paso a la primera ponencia de experiencia práctica. Ignacio Bermúdez, ingeniero de caminos, canales y puertos, director de planificación en Grupo Rober, y nos va a contar la implementación de la ISO en Rober Infraestructuras. Eso es. Cuando quiera. Gracias. Bueno, soy Nacho Bermúdez, director de planificación, como ha comentado. Os cuento un poquito de mí para que entendáis cuál es la trayectoria. Hace algo más de 23 años estaba precisamente aquí haciendo mi lectura del proyecto fin de carrera y ya estaba trabajando en constructora, en línea de producción, empecé de becario, jefe de producción, jefe de obra, etcétera. Vamos, época pre-BIM, y hace unos poquitos años nos llegó eso de, ostras, que FGV nos está pidiendo BIM en los pliegos, esto hay que ponerse las pilas. Y pues fui el designado. Nacho, ve a hacer el máster este de BIM, te enteras de qué es esto y lo ponemos en marcha en la empresa. Y así fue, me fui para allí y vamos a poner en marcha el BIM. El BIM, para ponerlo en marcha, dije, ¿y esto cómo lo hacemos? Tenemos una norma, la 19.650, vamos a estructurar nuestra implementación en la empresa precisamente implementando la norma y usando la norma para que sea un estándar, para que vayamos al mismo pie que los demás y hagamos exactamente lo mismo que los demás. Para eso os voy a comentar un poquito pues, la experiencia que dimos, los primeros pasos, los pasos dados, y os voy a hacer luego dos pequeños apuntes de los costes incurridos, también para saberlo, y del plazo transcurrido. Por quien esté en una situación más o menos parecida, que quiera decir yo en mi empresa quiero implantarlo, recomendable usar la norma, aunque luego no vayas a certificarte porque es el estándar, para que todos vayamos a lo mismo. Vale, lo primero fue el saber qué hacer, que esto parece una tontería, pero no lo es. ¿Qué tengo que hacer? Claro, allí llegaba yo, habiendo de experto en BIM, había hecho un máster, era el experto en BIM de la empresa, y dije, y queremos hacer la norma, entonces voy a coger al de calidad, seguridad y medio ambiente de la empresa, que es experto en normas, que sabe un montón de normas, auditorías y demás, y vamos, somos el Dream Team entre los dos, ¿no? Y dijimos, vale, primer paso, nos compramos la norma. Nos la compramos, eso fue inmediato, muy rápido, muy bien. Y viene el segundo, que ya lo he puesto entre paréntesis, y la leemos. La empezamos, yo tenía muchas ganas. Yo de decirlo, si venís a mi despacho, está encima de la mesa y la norma, veréis que hay un montón de posits, porque yo leía ahí detenidamente y releía porque no entendía. Entonces me tocaba volver a releer, me ponía los posits. Al principio un montón de posits, ya luego era menos posits. Luego ya era, va, este capítulo me lo salto y cuando lo necesite ya lo miraré. Y hablaba con el experto en normas y decía, yo no entiendo nada de esto, yo de BIM no tengo ni idea. Y encima, sí que os digo una cosa, es una norma difícil, es una norma inglesa y viene pensada y prevista con el sistema inglés, que se transformó en ISO, luego en norma europea y luego en norma española traducida, pero está pensada en el sistema inglés, con lo cual hay cosas que chocan, ¿vale? Y la propia nomenclatura, con lo cual tienes que acudir mucho a la 1, que decía Sergio, para saber de nomenclatura, para entender la 2, que es la de diseño y construcción. Entonces, es complicada. Visto eso, dijimos, vale, tenemos que dar otro paso en otra dirección y entonces dijimos, vamos a contratar un externo que nos guíe y nos asesore en esto. Y efectivamente llamamos pues, a Grant Thornton, no quiero dar publicidad, pero bueno, y nos asesoró. No queríamos que nos hiciese el procedimiento de la empresa, queríamos que nos dijese qué teníamos que hacer para hacerlo. Porque si no, no ganamos nada. Yo lo que quiero es implementar BIM en la empresa, no tener una norma muy bonita que adorna la pared. Entonces, ellos nos daban sobre todo un índice de documentos para generar un procedimiento y qué contenido tiene que tener.
Y acto seguido ya contratamos a nuestra primera persona BIM, entre comillas, BIM Manager, que iba a redactar esos documentos con esta información y ya sabiendo por dónde van, vamos a ir redactándolo, pero no solo a redactarlo, sino que ya empezábamos a hacer un seguimiento de las primeras obras que teníamos, la creación de un CDE propio, de un manual, etcétera, etcétera. Creamos el procedimiento precisamente con ese índice, con ese contenido básico y lo generamos. Aquí tenemos nuestro índice. Esto no tiene por qué ser el procedimiento de otro. Al final lo interesante es el contenido que tienen todos estos documentos. Nosotros lo hemos hecho con este índice, otra empresa lo puede tener con otros, ¿vale? Pero aparte de eso, y en paralelo al procedimiento, viene la parte más importante, que es que ese procedimiento sea real y sea vivo, y lo estemos usando. Entonces empezamos a implementar BIM en la empresa. Creamos un CDE propio, ¿vale? Empezamos a buscar personal, y para buscar personal que haga BIM, ¿cuál era mi primera estrategia? Yo voy a tratar de utilizar los recursos propios de la empresa, tanto para personal como para software. Eran dos de los campos que yo tenía claro. Si yo tengo gente que me está diseñando en la empresa, ¿por qué no van a ser ellos los modeladores BIM de la empresa? Entonces lo enfocamos hacia allí y recuperamos personal propio como jefes de topografía, delineantes, oficina técnica de obra, y la vinculamos a todo el espacio BIM. Lo que hay que hacer es formarles. Y empezamos también a incorporar gente. Hace falta más gente. Aparecen figuras nuevas como el BIM Manager, que no existían, y hay un peso de modelado mayor. Y eso tenemos que asumirlo. Tenemos un coste mayor. Eso va a ser así. Luego en software, una de las partes importantes del software no solo es comprarlo, es investigarlo, porque hay un ecosistema de software tremendo. La gente piensa, y es un error, pensar que yo hago BIM porque uso un programa determinado, que además si queréis le pongo el nombre, Revit. Parece que yo uso Revit, ya estoy haciendo BIM. No, tú no haces BIM por usar Revit. De hecho, Sergio en su exposición, si os fijáis, de lo que menos ha hablado ha sido de modelado. Ha hablado de información sobre todo. BIM es sobre todo la información. Entonces, necesitamos ver qué programas tenemos que usar, y además tenemos otro problema, que Revit además es muy bueno, pero para edificación. ¿Cómo hacemos un puerto? Que yo soy constructora de obra civil, fundamentalmente. ¿Cómo haces un ferrocarril? Entonces ahí ya tienes que ir buscando otros programas que no están tan desarrollados, que no es tan sencillo, y eso también es otro de los retos grandes que tuvimos. Y luego otro software más allá del modelado, el 4D, el 5D, que eso aún está más verde en este país. Hay soluciones, pero se pide mucho menos. Lo que más se pide a día de hoy es el modelo. Bien, luego hardware. También es otra de las partes que hay que fijarse y hacer inversión. Evidentemente hay que meter equipos un poco más potentes. Los modelos, especialmente si piden lots altos, empiezan a ser masivos, ocupan gigas, varias gigas, un solo modelo, con lo cual esto empieza a ser difícil de manejar. Y formación, que es la parte también de inversión importante o de preparación. Y a 3 niveles. El Master BIM que yo había hecho, pues lo pusimos a varias personas más, sobre todo jefes de oficina técnica, porque creemos que hay que incluir y que el BIM, aún estamos en un proceso entre comillas inicial, pero yo estoy seguro que de aquí a pocos años y más, con la evolución que está habiendo en las licitaciones últimamente y en los requerimientos de clientes, esto va a estar ya, esto ya sí que se ve. Entonces, el jefe de oficina técnica tiene que saber de BIM, porque va a trabajar con IFCs, va a trabajar con CDE, va a tener todas las herramientas BIM, van a ser parte de su uso del día a día. Luego, una formación para modeladores en programas específicos de modelado, ya de software concreto, y una tercera formación básica para jefes de obra y jefes de producción. Es importante, primero, para que pierdan el miedo. No es difícil trabajar con BIM, es muy fácil, y dando un cursito básico de qué es el BIM, cómo se usa el CDE, cómo se usa un visor,
tú tienes una persona preparada que está encantada y que pierde ese miedo, ¿vale? Entonces, ese tercer bloque de formación también era importante para implementar BIM. Aquí pongo unas fotos, ¿por qué? Porque como todo era texto, digo, esto es un rollo patatero, así que ayer le metí unas fotitos, pero me sirven también para ilustrar lo que os estaba comentando. La primera obra es portuaria, del puerto de Bilbao, con unos cajones que hacemos con el cajonero, fantástico y demás. ¿Cómo lo hemos hecho? Yo fui al jefe de topografía de Marítima y le dije, ¿tú cómo sueles trabajar? ¿Tú cómo has trabajado en la etapa pre-BIM? Pues yo toda la vida he usado AutoCAD con MDT. Y digo, vale, te voy a dar la solución. Vas a usar Briscat BIM con MDT, que te lo acopla. Con lo cual, vas a cambiar de AutoCAD a Briscat, que es muy similar y muy parecido, y además te vas a aprender el módulo de BIM del Briscat BIM, que es parametrizar, exportar IFC y poco más. Es decir, en un salto muy pequeñito, tú y todos tus jefes de topografía, de Marítima, vais a saber modelar y vais a poder hacer BIM. La siguiente obra, por ejemplo, es ferroviaria, la de Gata Teulada. Y aquí hicimos esa parte de abajo, todo modelado 100% con Istram. ¿Por qué? Porque los jefes de topografía de obra lineal usaban ese programa. Oye, que tiene un módulo BIM que resulta que también parametrizas, exportas, incluso exportas, puedes parametrizar en Excel, vuelves a importarlo, es decir, te simplifica todo muy, muy fácil. Tú usas el programa que has usado toda la vida, tú estás en tu entorno, no tienes además una pérdida de tiempo en curvas de aprendizaje de nuevos programas y te acoplas fácilmente. Problema que tuvimos, que va aparte, es que lo que es el modelar vías y demás, Istram es fabuloso, pero para hacer obras como esa, con ese falso túnel, con vigas, con no sé qué, se tenía que hacer todo manual, no se lo recomiendo a nadie, tuvimos al pobre jefe de topografía trabajando horas y horas en el modelo como un loco. Hay otras soluciones que estamos investigando y implantando en otras obras. Arriba un puente que metíamos, el puente lo modelamos en Revit, este sí, pero luego casaba mal con el Istram, al final toda la superestructura, toda la parte de arriba la tuvimos que hacer con Istram porque no llegan a casar, que es el otro problema. Hay mucho entorno de software y no todos los programas casan bien entre sí, incluso de la misma marca, incluso de la misma casa comercial. Entonces, esto es todo un esfuerzo de investigación, de ir implementando y encima te los van cambiando. Al año siguiente ya te sacan esa funcionalidad que tú decías, joder, es que le falta esto, y te la sacan, ¿no? Pero ya habías elegido el otro, entonces, bueno, y abajo pues ya uno, fíjate, este lo hicimos, tenía mucho MEP, este es un edificio de Polonia y lo hicimos con una alternativa también al Revit, para que veáis que hay más cosas, que era edificios. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que ir investigando. Y estas ya las he puesto como fotos más bonitas de un 4D o de 3, vamos, ya en bonito, pero todas con una base BIM, trabajando con muchos más programas de SketchUp y demás. Bien. Experiencia. Ya tenemos visto los primeros pasos, ya estamos implantando BIM y ahora lo que nos falta es ya llevarlo a las obras y a las licitaciones. Y aquí el gran problema que tenemos es que hay obras con EIR, con requerimientos de cliente. Lo que comentaba antes Sergio de la escala de la propiedad, el contratista principal, constructora en nuestro caso, ingeniería, dirección de obra y subcontratistas, se atan porque el de arriba le pide requerimientos al de abajo y este a su vez al de abajo y este responde y este responde. Pero si no te ponen requerimientos, ¿qué respuesta das? Esto parece de perogrullo, pero es muy importante a día de hoy porque aún estamos en una etapa inicial donde esos requerimientos no están claros. Hay licitaciones, que también lo ha comentado antes Sergio, que te dicen, quiero BIM, ya está, pero no te digo requerimientos, no me dices cómo lo quieres, no me estás diciendo nada. Es más, hay algunas más graciosas que te dicen, quiero BIM siempre y cuando no suponga un sobrecoste a esta administración. Eso lo ponen en licitaciones, para que veáis en qué etapa estamos, ¿no? Otras no, otras administraciones lo tienen clarísimo y te dan unos requerimientos clarísimos. Bien, y una vez que ya tenemos esto, vamos a la primera auditoría. Pasamos la primera auditoría con ENOR. Entonces, se enfoca fundamentalmente a procedimientos,
lo que quieren ver claro es el procedimiento. Obras, les enseñamos obras que ya estábamos llevando, pero ya nos dijeron que esta primera auditoría lo suyo es que tengamos un buen procedimiento y que es donde se van a centrar. Y aquí viene una clave también, procedimiento propio versus a cliente. Si veis mi índice, yo estoy haciendo cómo haría BIM desde cero. Desde cero. Yo lo que hago en un procedimiento para cumplir la norma, la ISO, es hacerlo todo. Hago incluso el manual BIM, hago diagramas de flujo, tengo un CDE, tenemos un CDE en la empresa interno, pero claro, ¿qué pasa? Que luego tú vas y todos esos que os he subrayado en amarillo, el cliente tiene el suyo. Claro, yo soy constructora, yo lo que me hago es acoplarme al cliente, con lo cual buena parte de mi procedimiento no lo acabo usando, yo me acoplo al procedimiento del cliente si es que el cliente tiene procedimiento, que eso es otra, que habían clientes que sí y que no. Y una cosa que nos falló fue, procedimentalmente solo hubo un documento que añadimos al índice que no teníamos inicial, que era la inclusión de subcontratistas. No había un documento como tal. Y es verdad que la norma lo dice muy claro, que es cliente, contratista principal, y yo tengo el sello como contratista principal, constructora, dirección de obra o proyectista estaría en esa línea, pero luego está el de los subcontratistas, ese tercer nivel. Entonces, nosotros ese tercer nivel no lo teníamos porque a día de hoy los subcontratistas no tienen implementado BIM y era algo que pasábamos muy de soslayo, pero claro, cuando haces un procedimiento y te acoplas a la norma, tienes que hacerlo con todo preparado para que si dentro de 5 años esos subcontratistas ya te hacen y te dan BIM, estén integrados en el sistema. Bien, la segunda auditoría. La segunda auditoría ya sí que estaba mucho más, quiero decir, nos dieron el sello, pasamos el primer año, llegó el segundo año y nos renovaban el sello. Entonces, en el momento en que te renuevan el sello, sí que te dicen, ahora ya sí que me voy a enfocar a la gestión de obras, ya voy a entrar, el procedimiento ya lo vimos el año pasado, estaba claro, hemos hecho algún retoque, lo hemos perfeccionado un poquito, pero poquita cosa, vamos a ir a las obras como lo estás haciendo. Entonces, primer problema, obras sin EIR. Nosotros tenemos 3 empresas, ¿vale? No lo he contado al principio, pero nuestra empresa principal es Rober Infraestructuras, que es la generalista, una empresa que te hace todo, que en realidad no te hace nada porque subcontratamos todo. Somos un intermediario puro y duro a la constructora española, ¿no? Pero luego sí que tenemos 2 que pueden ser llamadas más, entre comillas, constructoras de verdad, que es la ferroviaria, Rober Rail, y la marítima, Rober Marítim. La marítima tiene cajonero, tiene grúas, tiene draga, la ferroviaria tiene bateadoras, tiene niveladoras, tiene trenes de tolvas. Entonces, ahí sí que tenemos medios propios, sobre todo grandes equipos. Y queremos el sello para estas 3 empresas. Entonces, no tenemos licitaciones para todas las empresas que tengan EIR y nos toca vestir, entre comillas, alguna obra que sin tener EIR hagamos BIM. Entonces sí que lo hicimos, montamos un CDE, el modelo por supuesto estaba, pero claro, el flujo de información es mínimo, por no decir prácticamente inexistente. Si la propiedad y la dirección de obra no usa BIM, ¿tú qué estás haciendo en BIM? Entonces, claro, ahí te tropezabas, tenías... y claro, eso en la auditoría chirriaba. Eso es la verdad. Ese fue nuestro error grande de auditoría, pero no podemos hacer nada hasta que todos nuestros clientes nos pidan al menos una obra marítima, una obra ferroviaria y alguna generalista. Hasta que no estemos así, este año yo sé que infraestructuras y RAI lo voy a poder pasar perfectamente porque tengo obras con EIR, pero Marítim me va a volver a tocar pasarlo sin EIR. Vamos a tratar de integrar lo máximo a la dirección, a la propiedad, pero eso lo tenemos. Y luego nos sacaron alguna pequeña no conformidad sin mayor misterio que eso, ¿vale? Y, vale, en cuanto a costes incurridos, ¿cuánto cuesta la fiesta? Pues fijaros, el primer gasto que tuvimos, aparte de los de formación, que no vienen aquí, es el de asesoría externa, pero eso es poquita cosa, no va a ser... Y sí que tenemos ya costes de personal, que ahí empezamos a hablar que hay que invertir. Para meterse en BIM hay que invertir y hay que tenerlo claro. Si tenemos personas propias, hay que formar, bien sea en software, bien sea
en BIM ya de forma más genérica. Si tenemos personas puestos nuevos, tenemos que contratarlas, BIM managers y demás, hemos contratado algunos. Incluso también externos. Estamos subcontratando para determinadas obras pues un modelador, un BIM manager, porque ya no llegas como empresa, vas creciendo poco a poco y vas complementando, sobre todo para picos, pues con empresas externas, con ingenierías que ofrecen el servicio. Eso sí, hay muchas empresas que ofrecen los servicios, ¿eh? Ahí vais a tener muchísimo apoyo. Las funciones de estas personas, o sobre todo estos puestos, el BIM Manager, pues tiene esa función de auditoría y tiene ese coste de auditoría de generar sobre todo el procedimiento, pero luego ya sobre todo es el día a día. Las licitaciones, el seguimiento de obras, la formación, la investigación tenerlo en cuenta por lo que os he dicho. Siempre hay que estar mirando cosas nuevas en BIM. Y los modeladores BIM, que en mucha parte estamos teniendo la herencia de los delineantes que teníamos en la empresa, que van usando ya un software, ya van exportando a IFC, ya van... Y bueno, luego inversiones de software y hardware. Las licencias son caras, eso hay que decirlo, y hace falta implementar más programas. Al final acaban habiendo muchos programas. Y esto también es importante. Contemos y quitémonos la idea de que el BIM es una navaja suiza con un programa que me lo hace todo. No, el BIM son muchísimos programas que se han de entender entre ellos y en eso la parte esencial es la estandarización que decía Sergio. Que se puedan ver entre ellos los programas y usen formatos comunes, porque lo que tenemos no es menos programas, lo que vamos a tener son más programas. Yo no os lo digo por asustaros, pero que sepáis la realidad. En cuanto al plazo transcurrido, ¿qué tenemos que hacer? A nosotros nos costó 2 o 3 meses. Puede haber, si me oís a esta charla y lo ponéis en marcha, mañana ya os saltáis esos 2 o 3 meses, ya lo ganáis. Y luego, la creación del procedimiento y la implantación realmente es rápido, ¿eh? Nosotros lo hicimos en 6 meses y tuvimos el verano por medio. O sea que no es tan difícil crear un procedimiento y empezar a mandar alguna obra en BIM. Y luego el proceso de auditoría, que desde que les llamé y dije, oye, que ya estamos preparados, nos auditáis, hasta que vienen, nos hacen la auditoría, nos ponen no conformidades, se las devolvemos, nos las aprueban y todo el lío, fueron 2 o 3 meses más. De hecho, fue menos de un año, porque nos marcamos el objetivo, en enero empezábamos las primeras reuniones y en diciembre ya teníamos el sello, con lo cual puede ser un proceso relativamente rápido sin hacer locuras, ¿eh? Y bueno, pues aquí los sellos que antes he dicho que no tienen que servir para adornar paredes, sino que sean útiles para la implantación, pero también he de decir que la pared la han dejado más bonita, eso es verdad. Bueno, muchas gracias a todos y ya doy paso al siguiente.